¿Cómo estás, José? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Un saludo a la audiencia. Buenas tardes. Buenas Bien. tardes. Sí, contanos un poco del tema. Son 1.500 los infractores hasta el momento, ¿verdad, José? Desde la vigencia de la cuarentena, esto es el 20 de marzo, se notificaron y se están instruyendo alrededor de 1.550 imputaciones por infracción al artículo 205, que es aquel que sanciona al que incumpliere medidas dispuestas por la autoridad competente para evitar la propagación de una enfermedad. Esto quiere decir que cualquier ciudadano que transgreda alguna regulación, alguna normativa sanitaria que tenga que ver con el coronavirus, está cometiendo un hecho delictivo que queda, digamos, de alguna manera enmarcado en el artículo 205 del Código Penal. Ujú. Bien, ¿y de qué se trataría esta propuesta de que además de la multa correspondiente, ¿verdad? Hagan donaciones al hospital. Bien, obviamente que uno hubiese querido tener menos cantidad de infractores, porque en realidad la cuestión del cumplimiento de la cuarentena pasa por una responsabilidad individual que se hace obviamente colectiva. Cada uno es responsable de sus actos. Creo que no hay que decirlo, pero a mayor circulación, mayor posibilidad de contagiarnos tenemos. Por eso es que tanto del Ejecutivo Nacional como del Ejecutivo Provincial se ha dispuesto la cuarentena obligatoria y se ha regulado, por ejemplo, en la provincia, la manera de llevarla adelante. Cualquier persona que no tenga justificativo para andar por la calle está cometiendo una infracción. Digo, lamentablemente es un número llamativo porque son 1.550 personas en toda la provincia que han violentado la cuarentena, es decir, han sido eh, encontradas sin la justificación respectiva. Lo que proponemos desde el Ministerio Público es que cada uno de los fiscales de la provincia priorice como salida alternativa para resolver el caso penal la suspensión del juicio a prueba, lo que comúnmente se conoce como probation. La persona que sale, que viola la cuarentena, que incumple alguna normativa relacionada a la cuarentena, está cometiendo un hecho delictivo y afecta un bien jurídico que es la salud pública, que es un bien colectivo, que pertenece a toda la población. Es decir, pone en riesgo, Paula, tu salud, mi salud, la salud de los oyentes, con esa infracción. Nosotros consideramos que una manera apropiada para resolver este caso penal es que el ciudadano que transgredió y puso en riesgo la salud pública fortalezca el sistema de salud, que es el sistema que se está encargando hoy de procesar y de combatir la enfermedad en términos médicos, en términos sanitarios, a través de una donación que puede ser en dinero o puede ser en especies. Obviamente que por lo general también suelen hacerse lo que la población conoce como trabajos comunitarios, es decir, el aprovation va asociado a un trabajo comunitario. Obviamente que en este tiempo de aislamiento, mal podríamos como Ministerio Público exigir que la persona realice trabajos comunitarios cuando lo que no puede hacer precisamente es circular. Con lo cual vamos a priorizar como forma de reparación a la sociedad que el mismo sujeto, que la misma persona ha puesto en peligro, que esa reparación se transforme en una donación que pueden ser barbijos. Tenemos el caso en Zapala recientemente de alguien que ha ofrecido máscaras plásticas
para el sistema de salud, puede ser también una donación en dinero, todo lo que pueda servir para contribuir y fortalecer por estos días nuestro sistema sanitario. Jerez, y si hablamos de la donación específicamente de dinero en plata, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Hay un monto específico que Mira, no hay un donar? monto específico porque esto no es una cuestión arancelada. En realidad, el monto tiene que ser razonable, el ofrecimiento tiene que ser razonable por parte del imputado. Cuando uno habla de razonabilidad, la asocia o la relaciona a la capacidad económica de la persona, también la relaciona con la gravedad del delito cometido, con también el valor del bien secuestrado, porque es posible recuperar el bien que se ha secuestrado canalizando la resolución de la causa a través de la suspensión del juicio a prueba. Son muchísimas las personas a las cuales se le ha secuestrado el vehículo y creemos que una forma de resolver su situación es a través de la suspensión del juicio a prueba. Obviamente que no todo el mundo puede acceder a este beneficio que está establecido en el Código Penal y está regulado en el Código Procesal Penal. Solamente aquellas personas que no tienen antecedentes penales, a estas personas que no tienen antecedentes penales se les impone como obligación para acceder a este beneficio esta reparación social, traducida, como les dije, en una donación, y obviamente también algo muy importante es que durante el lapso que se establece de cumplimiento de la probation, que por lo general varía entre 1 año y 3 años, donde se deja suspendido el proceso para ver si el ciudadano cumple con la reparación y otras pautas de conducta a la cual que se pueden fijar, no cometa nuevos delitos. Si el ciudadano vuelve a cometer un hecho delictivo, es decir, de la misma naturaleza, por ejemplo, transgrede normas sanitarias, o bien de otra naturaleza diferente, se deja sin efecto en la suspensión del juicio y obviamente se lleva adelante el proceso como si nada hubiese ocurrido. Bien, José, lo molesto, ¿dónde irían estas donaciones? ¿A qué hospitales? ¿Distribuidos en diferentes puntos? Mira, estuve hablando ayer con el ministro de Ciudadanía, el doctor Corradi Díez, con Ricardo Corradi Díez, para ver si podíamos utilizar el programa Ayudándonos, a través del cual la provincia del Neuquén canaliza donaciones de todo tipo que sean útiles para combatir la pandemia de COVID, y se mostró obviamente totalmente de acuerdo. Esa es una posibilidad, que el dinero vaya a parar a este programa específico de provincia, y también conversando con los fiscales jefes de cada una de las circunscripciones del interior. Recordemos que el Ministerio Público Fiscal tiene fiscalías en Zapala, tiene en San Martín de los Andes, en Junín, en Villa Langostura, en Cutralcó, en Chosmalal. Tenemos fiscalías por toda la provincia y hay un fiscal jefe encargado de la circunscripción. Una circunscripción puede aglutinar más de una ciudad. Hablando con los fiscales jefes, también nos parecía importante, de acuerdo a la necesidad, que esa donación en concepto de reparación social pueda hacerse a hospitales o puestos o postas sanitarias del interior más necesitadas, siempre del sistema público de salud. Es decir, lo que se pretende es fortalecer la salud pública provincial. Bien, José, no te cambio tanto de tema porque vamos con el mismo hilo conductor, hablando de solidaridad, ¿no? Ya hace unos días, con todo este tema de la cuarentena y demás, bueno, aquí en la región, el primero que dio el primer paso, ¿no? O la posta, por decirlo de una manera, fue el intendente de Fernández Oro, que donó 30% de su sueldo.
Desde el Ministerio Público Fiscal, los fiscales, usted particularmente, ¿qué piensa con respecto a esto? ¿Usted ha pensado en donar su sueldo? Mira, yo creo, Paula, eso lo hemos conversado dentro del Poder Judicial. Creo que los aportes tienen que ser de manera general, porque si no, esto queda en medidas demagógicas. Decir que yo por un mes, como hizo la Corte, donó el 30% del sueldo, como para decir, bueno, después no quiero que me molesten más, ocupa un espacio en el diario online de un día. Después la gente no se acuerda si la Corte, si los ministros pusieron o no pusieron, y realmente creo que tiene que ser una medida significativa y generalizada para crear un impacto. Porque si vos lo que buscás, Paula, es que yo ponga el 30% de mi sueldo, vos sos periodista y como periodista estás habilitada como actividad a funcionar desde el principio, es decir, vos tenés la suerte de poder trabajar y seguramente vas a tener la suerte de poder cobrar tu sueldo a fin de mes. Hay otras actividades, por ejemplo, que no tienen esa suerte, porque han sido declaradas no esenciales y se me vienen a la mente un montón de actividades. Ahora te pregunto a vos, como ciudadana que también está comprometida tanto como yo en la lucha contra el COVID, que ha sido privilegiada porque podés trabajar. Yo también me plantearía que vos como periodista también te recortes 30% de tu sueldo y también, digamos, se destine a un fondo para luchar contra el COVID. O sea, te podría preguntar qué te parece esa medida, pero vos me dirías, mirá, si la medida es general, la comparto. Yo de la misma manera te contesto que estaría, que para que sirva y sea, no sea simbólica solamente, es decir, los fiscales se recortaron el 30% un mes, que sea simbólica y realmente sirva para contribuir, tendría que ser una medida generalizada para colaborar con el país. Esto me remonta al pago de impuestos, cuando uno dice, bueno, ¿usted pagaría el impuesto? Y uno diría... hemos hecho también a varios políticos, no con usted en particular, sino en general, y además yo si podría lo haría. El tema de también, una de las reglas o uno de los puntos también de los que han donado es cobrar más de 80.000 pesos. Yo no cobro más de 80.000 pesos, pero sí voy a distribuir mi sueldo de una manera diferente. No, pero yo lo que te hablo, Paula, son de medidas de carácter general que crean un impacto general que sirvan para transformar la realidad y que no se queden en meras intenciones, ¿no? Porque por ahí uno como algún político puede decir, bueno, yo me bajo el 30% del sueldo durante un mes, ¿entendés? Esa medida es demagógica, o sea, uy, todo el intendente Fernández Oro se bajó, pero en realidad el 30% del sueldo de una sola persona, como en este caso el intendente Fernández Oro, si bien es una medida simbólica, no es una medida que genere la capacidad de transformar la realidad social, que es lo que se busca. Obviamente que este tema lo hemos hablado dentro del Poder Judicial y estamos sujetos, obviamente, a una medida de carácter general, pero si no la hay es que todavía no es necesario contribuir con el 30% para fortalecer el sistema de salud. ¿Sus colegas opinan lo mismo, Jerez, que tiene que ser una medida general? A ver, yo no te voy a decir, no voy a hablar por mis colegas, lo que les quiero decir con esto es que tiene que ser una medida colectiva para crear un efecto económico que sirva a la sociedad y no una cuestión de donar en un mes de sueldo, como hizo la Corte, algo que para los ministros de la Corte no es representativo, pero como medida demagógica, que es lo que se busca y lo que se intenta para la sociedad, decir, bueno, nosotros donamos un mes el 30% del sueldo y después ya está, ya hemos cumplido con esa, por ahí, ese reclamo de carácter social. Creo que si las medidas son de carácter genérico y hacemos todos un gran esfuerzo, va a servir para algo. A ver, ¿qué quiero simbolizar yo con esto? No tengo ningún problema de que esto se discuta y si es una medida general, me parece que todos tenemos que hacer el esfuerzo para realizarlo, ¿no? Porque a todos nos cuesta
el dinero, a todos nos cuesta el trabajo, es decir, todos trabajamos para cobrar lo que ganamos, es decir, no es que hay gente que uno le dice, no, porque ustedes se cobran mucho y no hacen nada. En realidad me parece que en mi caso, por ejemplo, y en el caso de mis colegas y en el caso de los fiscales que tengo trabajando, estamos trabajando muchísimo para verificar que la cuarentena se cumpla, es decir, no es que nosotros cobramos unas sumas abultadas de dinero por no hacer nada, pero me parece, Paula, contestando a tu pregunta, que las medidas tendrían que ser de carácter general y también plantear por qué no aquellas actividades que aquellas personas que han podido trabajar, porque fíjate que hay supermercados, hay despensas, mercaditos, que pueden trabajar y hay otras como por ejemplo zapaterías que no, ¿entendés? Entonces esa es la gente hoy que está lamentablemente pasándola mal y fíjate lo que ocurre además con esta gente que tiene la suerte de trabajar, estamos haciendo junto con los municipios, empezando con el municipio de Neuquén, con el intendente Gaido, con el jefe de policía, con la ministra de Seguridad, comenzamos a hacer operativos de control para ver si los comercios que están habilitados a funcionar cierran o no sus puertas a las 7 de la tarde. Y lo que nos hemos encontrado es que al principio muchísimos comercios estaban abiertos vendiendo sus productos 8 de la noche, 8:30, entonces uno se pregunta cómo es posible que esta gente que ha podido trabajar trate de seguir haciéndolo fuera de reglamentación para vender, no sé, 500 gramos más de queso. Y me parece que son actividades que tienen que agradecer de estar abiertas aún con una restricción horaria. Por eso yo, Paula, para contestarte bien, creo en las medidas de carácter colectivo que puedan ser de impacto para transformar la realidad y no en meras intenciones para decir, bueno, yo, Paula, doné, listo, ¿no? Jerez donó. Está bien, si donamos todos, o es una medida de carácter colectivo, donde, digamos, haya un criterio, además, uniforme sobre la base del trabajo de uno y del ingreso, uno puede decir, bueno, está bien, con la donación de todos hemos logrado generar un impacto que pueda cambiar la realidad social, y no, digamos, una medida meramente demagógica que se esfuma con el tiempo. Ha sido clarísimo. Para cerrar un poco, sí, se reentendió lo que explicó fiscal. Era para saber, en realidad no es que le estábamos diciendo que tenga que donarlo, no, obviamente es una decisión. Yo te entendí perfecto, Paula, pero me pediste una opinión, sí. Y yo te doy la opinión, sí, que tengo, con total libertad, porque uno podría decir, no, lo que pasa, o sí. En realidad yo lo que opino es que no solo aquellos que uno dice cobran muy bien, sino también otras actividades que han sido beneficiadas. Tal vez sería bueno, como vos decís, pónganle un monto, digamos, quienes cobran menos de 80.000 no, y quienes cobran más de 80.000 sí, pero en realidad esto es un esfuerzo social de todos. Uno dice, bueno, los políticos los votaron la sociedad, con lo cual los políticos tienen que bajarse el sueldo. De acá, yo no soy político, soy integrante del Poder Judicial, tengo que alejarme de la política, pero vuelvo a la cuestión de carácter colectivo. Fíjate vos que esto a nivel nacional se armó una discusión si los políticos debían o no donar parte de su sueldo al COVID, y hoy por hoy, digamos, quedó una discusión bastante, digamos, ya no está en la agenda, no se pudo instalar. Habrá que preguntarle a los políticos por qué no pudieron instalar esta cuestión. Mucho también pasa por cuestionar a la clase dirigente, que hoy por hoy, porque yo lo veo y lo vivo, y esto aprovecho el espacio y les robo un poco más de tiempo, hoy la clase política es la que está trabajando en planificar, en diagramar, en sacar resoluciones. Hay comité de crisis de carácter municipal, de carácter provincial, los ministros están trabajando con más responsabilidad que
que en tiempos normales, porque se trata de combatir una pandemia, el gobernador permanentemente saca resoluciones a los efectos de ver cómo puede hacer para controlar mejor el abordaje de la lucha contra el virus. El Poder Judicial está funcionando. Uno ve una actividad, los ministros de seguridad, pero ni hablar, los ministros de seguridad están trabajando. Entonces uno dice, no, porque los políticos no hacen nada. Hoy por hoy la política es una actividad la más esencial de todas, porque es la que se está encargando de liderar y del abordaje de la pandemia. Hay que ver después si lo hace bien, hay que ver si lo hace mal, hay que ver si quedan saldos pendientes, hay que ver si quedan deudas pendientes o realmente se ha sido un éxito. Pero hoy cuestionar a la clase dirigente política de que no está haciendo nada, a mí me parece, como ciudadano, ya no como fiscal general, un sinsentido y algo totalmente alejado de la realidad, porque yo los estoy viendo trabajar, porque la clase política está en funciones, y te vuelvo a decir, es la encargada de diagramar, sancionar las normas, ponerlas en vigencia, realizar el contralor, y tiene la responsabilidad social hoy más que nunca de evitar que los ciudadanos se contagian. En todo el mundo, no solo hablo en Neuquén, provincia, sino hablo en el país, países vecinos y en el mundo entero. Uno abre la página de cualquier diario online, de cualquier informativo, y lo que ve son políticos liderando la pandemia. Bien o mal, políticos liderando la pandemia. Las recetas en Noruega, la mejor en Alemania, Chile está confundido, el de Brasil sale, no sé, a boicotear, ¿viste? No sé, pero vemos que los líderes del mundo, los líderes locales, se han puesto la lucha contra la pandemia al hombro. Sí, y creo que tenemos que darles un voto de confianza como sociedad para que no fracasen. Claro, claro. Porque si fracasan, fracasamos todos. Y fracasa la economía, fracasa la educación, fracasa la salud. Entonces tenemos que tratar, y vuelvo a lo del principio de la charla, tenemos que tratar de ser obedientes y cumplir las normas para evitar que yo me enferme y para evitar que los que están al lado mismo se enfermen por la negligencia de uno. Entonces creo que es momento de hacer fuerte y de trabajar y no de hablar de demagogia. Jerez, lo tenemos que dejar porque nos quedamos sin tiempo, pero ha sido clarísimo. Les agradezco muchísimo la posibilidad de poder, porque realmente necesitaba de alguna manera aclarar este tema, porque está en carpeta, y creo que nos equivocamos y cuestionamos que los políticos de hoy no trabajan. Bien, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.